¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Brasil, el gigante suramericano, atraviesa por una grave crisis política con implicaciones para toda la región. También en Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador emerge una profunda confrontación social y política. ¿En qué consiste esta crisis? ¿A quién le conviene la caotización de la sociedad y de la economía, así como el desmantelamiento de los estados-nación? Estamos frente a un planificado proceso de reingeniería social que pretende cambiar los actuales relatos de los pueblos. Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Jesús Ernesto Parra, analista político, periodista y escritor, director del portal web Misión Verdad. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Gracias y encantado con la invitación. Comencemos por Brasil. Estamos observando un juicio contra la actual presidente Dilma Rousseff y no es precisamente un juicio por corrupción. ¿Qué está ocurriendo? La acusación adelantada por el juez Sergio Moros y llevada a la Cámara de los Diputados alega que la presidenta Rousseff incurrió en delitos de corrupción administrativa al reflejar en el presupuesto de la nación brasileira dinero proveniente de créditos de bancos del Estado brasileño. A partir de ese argumento, del cual no se han presentado pruebas todavía, arranca el proceso de impeachment, es decir, de desprendimiento de las funciones administrativas de la presidenta para ir a un juicio judicial, es decir, abrirle una causa penal. Cabe destacar dos cosas, Oscar. La primera, que Brasil es un régimen presidencialista, al igual que Venezuela. Es decir, si no hay comprobado delito, incluso si no hay sentencia clara sobre el proceso de corrupción administrativa, el impeachment es imposible según la legislación brasileña. Es decir, hay una contradicción de papeles en la que está incurriendo. Pero el proceso está avanzando y casi es muy probable que Dilma salga del poder. Es cierto, hay un choque de poderes. ¿Qué está pasando? ¿Hay un resurgimiento de la derecha en Brasil, como lo está ocurriendo en otros países de América Latina y en otros continentes? Tiendo a pensar que la derecha, como poder fáctico, es decir, en su representación, en la representación de los grandes capitales del Brasil, los grandes capitales transnacionales, nunca dejó de gobernar en el Brasil. Es cierto que hubo presidentes con un signo claramente socialista y popular, pero el poder fáctico nunca fue despojado de su elemento de poder y de acción y de presión sobre la sociedad. Hubo una especie de cohabitación entre izquierda y derecha en Brasil en los últimos años. Hubo un intento de la presidenta Rousseff de un viraje a la centro-derecha, de unos pactos con el movimiento democrático popular del Brasil, que al final termina resultando en esta especie de ruptura de esa alianza, no solamente con Miquel Temer, que es su ex vicepresidente, sino con el mismo Eduardo Cunha, que es el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Congreso, y que hasta hace poco era aliado de Dilma, hasta que curiosamente aparecen una serie de acusaciones sobre Temer, o Temer, como se pronuncia, donde se le implica en casos de corrupción global y donde oculta cuentas ilegales en Suiza. ¿Hacia dónde va este proceso? Este proceso va hacia una confrontación inevitable entre los dos poderes. Y es casi que un hecho que la presidenta Dilma sea desprendida de su cargo. Los movimientos sociales, las organizaciones populares, ¿qué pasa con ellas? Hay un dato importante. Desde el arranque de la presidencia de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores del Brasil fue sistemáticamente desestructurado de sus cargos fundamentales. Hay que recordar que este proceso político del Brasil, el impeachment, el dossier de corrupción, arranca con el proceso a José Dirceu, que era un asesor muy allegado a Lula da Silva y que era el gran articulador
de los procesos sociales de América Latina de cara al Partido de los Trabajadores. Yo creo que profundicemos sobre el proceso político en Brasil y su impacto en América Latina, pero cuando regresemos en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Me mencionabas acerca de un debilitamiento de las organizaciones populares. Sí, el Partido de los Trabajadores de Brasil, como el gran aglutinador de los movimientos sociales que vienen del año 99 y las luchas sociales de los años 80, que son las que impulsan y hacen la plataforma política para que Lula da Silva llegue al poder, se viene abajo. Se viene abajo a partir de una serie de escándalos, sobre todo de orden telepolítico. La telepolítica tiene un factor muy importante en el Brasil. Es decir, la puesta en escena sustituye lo judicial y termina, digamos, anulando a ciertas figuras de interrelación política y social que existían. Al estar debilitado el Partido de los Trabajadores de Brasil, Dilma Rousseff, ya cuando asume, hace un viraje hacia la centro-derecha. En ese tipo de alianzas, que más que una correlación de fuerzas, se convierte en una correlación de debilidades, el flanco de la corrupción, el expediente corrupción, sigue estando abierto. Ya no con el Partido de los Trabajadores, sino con los nuevos aliados de Dilma. Ahí entra Eduardo Cunha y su vicepresidente, Michel Temer, que son señalados en casos de amplia corrupción internacional al principio, y curiosamente, en un viraje de sus intenciones políticas, se desprenden de su alianza con Dilma Rousseff y apuntan sus intenciones hacia el gobierno de Dilma y hacia Petrobras. ¿Qué ocurrió? ¿Ingenuidad por parte del liderazgo popular, del liderazgo político de izquierda en Brasil? Es posible que haya habido un mal cálculo de las fuerzas no solamente locales, sino este problema hay que verlo en la amplia perspectiva. Es decir, de cómo viene el correlato histórico, de cómo se están ajustando los capitales internacionales. ¿Qué está ocurriendo globalmente? ¿Y qué explica este ascenso de la derecha? El capital internacional regional tiene una avanzada a ritmo esa meteórico de tirar abajo lo que en el marxismo denominamos el Estado burgués, y que puede ser entendido como el Estado liberal, el Estado de bienestar social europeo o el Estado nacional centralizado, que es en estos países de la periferia. El Estado se convierte en un lastre para el capitalismo global, para el capitalismo financiero, y hay un proceso sistemático de desmembramiento de esas estructuras que por 200 años fueron los que llevaron la política de los pueblos. Pero en la última década en América Latina ocurrió lo contrario, un fortalecimiento del papel del Estado. Es por eso que la avanzada tiene su último capítulo en América Latina. Ya ocurrió en el sudeste asiático, donde las jornadas laborales son de 14 horas, donde los estados son simples interlocutores de las grandes corporaciones, donde de verdad el sistema de bienestar social es casi inexistente para los estratos populares. Está ocurriendo en Europa, donde estamos a las puertas de un inmenso tratado económico entre los Estados Unidos y la Unión Europea, donde la Unión Europea negocia a la baja. Ni hablar de África, ni hablar del Medio Oriente. Los únicos estados nacionales que quedan en pie son los latinoamericanos. Y curiosamente empiezan a ser minados por el crimen organizado, por el paramilitarismo y por esta crisis sistemática del Estado burgués. Una crisis que sin duda es inducida por los capitales globales, pero al mismo tiempo dan un signo histórico, Óscar, y que hay que entender. El Estado burgués, el Estado nacional que la Ilustración funda en su visión humanista y burguesa, yo creo que está haciendo aguas. Está terminando su tiempo histórico y curiosamente lo están capitalizando las fuerzas más oscuras de la humanidad. ¿A qué estado vamos? ¿Hacia qué estado vamos? ¿Y cuál es el estado que pretende construir el capital financiero? El capital financiero
no pretende construir estados, necesita estructuras donde sencillamente los capitales, las formas de intercambio fluyan sin ningún problema. Para ellos es mejor la Libia post-Gaddafi, el Yemen ahora en estado de guerra, la Siria del Estado Islámico es mejor negocio para estos capitales que el antiguo consenso de las Naciones Unidas, del respeto a la autodeterminación de los pueblos y los derechos ciudadanos. Se habla también de un proceso de reingeniería social. ¿Qué significa? Sin duda. ¿En qué consiste? No es coincidencia que detrás de todas las revoluciones de colores, los grupos de poder y de presión del grupo Rockefeller, del grupo Soros, del grupo Koch estén presentes. Recuerda que estos son poderosos representantes y lobistas de los capitales financieros internacionales. Controlan medios de comunicación. También. Y al mismo tiempo tienen en sus manos los medios de comunicación y las grandes cadenas, los grandes grupos, networks norteamericanos, CNN, Prisa en España, forman parte de este sistema. ¿Cuál es la nueva subjetividad, el nuevo imaginario que se está construyendo? Hay dos. En primer lugar, hay una caída de, digámoslo así, del sistema ilustrado del hombre. Es decir, de que los derechos del hombre, de que el Estado Nacional representaba la cumbre de una civilización que se está viniendo abajo. Pero al mismo tiempo, curiosamente, los procesos nacionales, históricos, basados en reivindicaciones populares, basados en símbolos históricos, ya sea étnicos, de clase, de lucha y de historia, son una piedra en el camino para este proceso. Por eso Venezuela, por eso Rusia, por eso Siria, por eso Grecia se resiste con tal fuerza a esta avanzada capitalista. Estamos hablando de un proceso de caotización global. Sí, sin Estado, sin movimientos sociales. Es una tesis incluso sostenida por los halcones de Washington, incluso en un papel de trabajo que Paul Wolfowitz extendió a George Bush en su momento, que se llama la tesis del caos creador. El caos como un dinamizador de ciertos procesos históricos que están dentro de sus intereses. Repito, la demolición del Estado como una forma de coerción o como constructor de consensos, alianzas y de equilibrio, sociales, o como establece la misma Constitución norteamericana. El Estado es solamente un instrumento para apoyar a la sociedad. Ellos partían de la separación entre el Estado y la sociedad. Pero una pregunta, al ser demolido el Estado, ¿quién defiende a esa sociedad? ¿Quién la ampara? ¿O con quién negocia esa sociedad? En realidad el capital internacional, el capital financiero va a negociar con la sociedad. Entonces la tesis del Estado como herramienta para ejercer la hegemonía y la dominación de una clase sobre otra está en peligro, corre un enorme peligro y porque la profecía de Tony Negri del imperio invisible que corre a través de los bits, que se traslada a través de la velocidad de los capitales financieros, es un hecho. Te comentaba tras cámaras que había dos tesis al principio del siglo sobre la caracterización del imperio. Primero, un imperio hegemónico nacional alrededor de los Estados Unidos de América y el consenso de Washington, que era la tesis de Atilio Borón, y la tesis de Tony Negri, que decía que el imperio no tenía fronteras y que muy por el contrario, tarde o temprano, iba a ser un imperio de corporaciones. Hoy en día la tesis de Negri es un hecho. La crisis de las ideas. Estos procesos de caotización destruyen la posibilidad del debate, la oportunidad del debate, la discusión de ideas, las propuestas. ¿Qué está ocurriendo? Hubo un intento en muchos sectores, digamos, no solamente de organizaciones populares y de gobiernos cercanos a las construcciones socialistas, a las luchas populares, sino incluso gobiernos cercanos a las luchas históricas nacionalistas. Vamos a hablar del caso Libia. Es decir, hubo un error de cálculo de entender que entrar en la dinámica del capital internacional, que entrar en la dinámica
de lo que llaman el nuevo orden mundial, era una forma de salvaguardarse de esta arremetida. Es decir, Muammar Gaddafi intentó ser parte del club internacional y termina con las tablas en la cabeza. Dilma Rousseff intenta pactar con los poderes fácticos del Brasil y mira cómo termina. Puedo seguir citando Evo Morales, Rafael Correa y la misma Cristina Kirchner no tuvieron la suficiente amplitud en la lectura de este fenómeno, que es mucho más largo y más amplio. Quiero que me explique, después de los comerciales, qué hacer, qué pueden hacer las izquierdas, los gobiernos progresistas, los movimientos sociales para enfrentar la caotización de la sociedad y el imperio de los capitales transnacionales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué pueden hacer los estados en América Latina, los movimientos sociales, las organizaciones populares? Primero empezando por la defensa de la legalidad internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos. Pero para que esto no sea sencilla retórica hay que seguir pasos y gestos políticos que incluso en la gestión de Hugo Chávez se vieron. Pero ¿cómo cuáles? ¿Qué hizo Hugo Chávez? Traer las reservas de oro a Venezuela, fortalecer y crear el Banco del Sur, fortalecer la integración regional, no solamente a nivel de Mercosur, sino ya crear la UNASUR, crear la CELAC y convertir eso en un diálogo entre pueblos. Aquí la batalla no es únicamente por las finanzas, no es por el monopolio de la violencia, no es por el iuris, la batalla es por la imaginación. Por los relatos. Por los imaginarios nacionales. ¿Qué pasa cuando las crisis económicas quebrantan la solidez intelectual, ideológica, política de los pueblos? La guerra psicológica y la guerra de información que ha avanzado no solamente contra Venezuela, sino contra gran parte del mundo occidental, atado a las redes sociales, es un proceso que ha roto lo que se llaman los umbrales perceptuales. Esos espacios del inconsciente donde defines qué es correcto y qué no. Por tanto, tenemos lo que Max Kaiser llama una humanidad insectificada, es decir, únicamente pulsional, irracional, atada ya a la respuesta inmediata a lo que viene preprogramado y prediseñado a través de redes sociales. Allí es donde la cultura, la historia se antepone a la información, a la sobreinformación y al control social y hegemónico de las redes sociales y del mass media. Hablan de las redes como espacios de participación, de comunicación, sin censura, sin límites. No, son espacios de control social. ¿De qué manera? ¿Cómo funcionan? ¿Quién opera la máquina? Un maquinista. No es una mecánica, es una maquínica. Hay una intencionalidad con el sencillo hecho de comprar más publicidad, de tener más medios, de tener robots y además acceso privilegiado a la información de esos usuarios que te permite redireccionar esos mensajes de manera... Además que la profundidad de los contenidos es inexistente. No hay profundidad. Es un chisme tras otro. Incluso no son contenidos. Se cumple la tesis de más información es desinformación, con mensajes mixtos, con medias verdades, con apelación a las autoridades, con astroturfing, es decir, un montón de procesos que sencillamente terminan embotando a las grandes audiencias y que terminan nublando, creando unas nebulosas, digamos, mediáticas, rompe con los umbrales de la racionalidad y ahí cualquier tipo de contenidos, digamos, simples, sencillos, directos, son los que quedan. ¿Cuáles son los retos de la revolución bolivariana en esta etapa? Una revolución que ha perdido conexión, que está perdiendo conexión, cuyos relatos no convencen, no persuaden a la mayoría. El reto fundamental. Lo que hay que comprender es que Venezuela vive un escenario de guerra no convencional. Y hay que entender que si es no excepcional el accionar del enemigo histórico sobre el proceso bolivariano,
fíjate bien, sobre el proceso, sobre el bloque histórico, más allá del gobierno, no convencional tiene que ser su respuesta, no convencional tiene que ser su accionar, e incluso pensando en a qué Estado respondemos y a qué estructuras sociohistóricas estamos interpelando. Tiene que ser el mismo Estado burgués que hemos heredado después de Guzmán Blanco, con incluso estructuras oligopólicas todavía adosadas a él, con el que tenemos que seguir trabajando, o tenemos que aperturarnos a otras formas económicas, sociales e incluso políticas. Pero mientras tanto hay que darle respuestas a la gente y enfrentar el problema del desabastecimiento y la inflación, que es lo que hoy más preocupa a los venezolanos. Bueno, hay un dato que es la criminalización del proceso alimentario, la cartelización de la alimentación. Y yo creo que el Estado venezolano en ese sentido ha arrancado un proceso no solamente de identificar procesos de crimen organizado, fíjate bien, de crimen organizado, de cartelización de la distribución de los alimentos, sino al mismo... El bachaqueo. Sí, pero entender que el bachaqueo no es un proceso aislado, no es un proceso espontáneo. Detrás de eso hay crimen organizado con profundas intenciones políticas y que está no solamente en las capas populares del pueblo venezolano, de la nación venezolana, está adentro de las empresas, de los grandes distribuidores de alimentos. Y dentro del Estado. Y dentro del Estado todavía hay mucho por hacer. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por este análisis situacional. Gracias por tu tiempo. Y ahora las conclusiones. La actual crisis global de los Estados-nación es un proceso inducido y programado por el capitalismo financiero para imponer un modelo sin controles ni equilibrios, sin resistencias sociales ni contrapesos. Hay una arremetida de la derecha global contra los gobiernos progresistas en el mundo que están enfrentando esta nueva estrategia de dominación, que se expresa en la caotización de la sociedad y de las economías, la guerra mediática, el crimen organizado, el paramilitarismo y la parapolítica. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visítenos en nuestro portal web interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.